Imagínate esto, una mujer de 43 años, viuda, sola en una isla desierta del Golfo de California, sin agua dulce, sin comida, sin refugio, 107 días luchando contra el sol abrasador, los escorpiones venenosos y su propia mente que empieza a traicionarla. Sobrevive haciendo cosas que jamás creíste posibles. Pero cuando finalmente la rescatan, lo que sucede después casi destruye todo por lo que luchó. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustan las historias reales escalofriantes, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguna. Mira, antes de contarte cómo Elena Castillo terminó en esa isla maldita, necesitas entender quién era ella. Porque no estamos hablando de una aventurera, no estamos hablando de alguien entrenado para sobrevivir en condiciones extremas. Estamos hablando de una mujer común y corriente cuya vida se había convertido en una colección de tragedias silenciosas. Era 1916. México estaba en plena revolución, ¿sí? Pero en Hermosillo, Sonora, donde vivía Elena, la guerra parecía un rumor lejano. Lo que no era lejano, lo que estaba justo ahí cada mañana cuando abría los ojos, era el vacío, el espacio en la cama donde su esposo Tomás solía dormir. Tomás había muerto hacía 2 años. Fiebre tifoidea, una de esas enfermedades que en ese entonces te llevaban en cuestión de días. Elena lo vio deteriorarse, vio cómo el hombre fuerte y robusto que conoció se convirtió en una sombra frágil y delirante, y cuando murió, se llevó consigo no solo el amor de su vida, sino también cualquier esperanza de estabilidad económica. Verás, Tomás era pescador. Tenía una pequeña embarcación, nada elegante, pero era suya. Y con esa embarcación mantenía a su familia. Elena nunca tuvo que preocuparse por el dinero cuando él estaba vivo, pero ahora la viuda de 43 años se encontraba con 3 opciones terribles: mendigar, volver con su familia en Guaymas y vivir de la caridad de sus hermanos, o hacer algo drástico. Y Elena Castillo no era de las que se rendían fácilmente. Sus hijos ya eran mayores. Su hija mayor, Lucía, se había casado y vivía en Guadalajara. Su hijo menor, Miguel, trabajaba en las minas de cobre en Cananea. Ambos le enviaban un poco de dinero cuando podían, pero no era suficiente. Elena necesitaba algo más. Necesitaba recuperar su dignidad, su independencia. Entonces, un día de marzo de 1916, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que iba a pescar. Sí, has escuchado bien. Una viuda de 43 años, sin experiencia en el mar, sin conocimiento de navegación, decidió que iba a hacer lo que su esposo había hecho durante décadas. Todos en Hermosillo pensaron que estaba loca. Sus vecinos, sus amigos, incluso sus propios hijos le rogaron que reconsiderara. Pero Elena ya había tomado la decisión. Vendió todo lo que tenía de valor en su casa, cada objeto que le recordaba tiempos mejores, y con ese dinero compró lo que necesitaba: aparejos de pesca, algunas provisiones, y contrató a un pescador local llamado Rodrigo Mendoza para que le enseñara los conceptos básicos. Rodrigo era un hombre de unos 50 y tantos años, curtido por el sol y el mar. Había pescado en el Golfo de California toda su vida. Conocía esas aguas como la palma de su mano. Y cuando Elena se le acercó con su propuesta, primero se rió. Literalmente se rió en su cara. «Señora Castillo», le dijo, «con todo respeto, el mar no es lugar para una mujer sola, menos para una que nunca ha estado en una embarcación». Pero Elena no aceptaba un no por respuesta. Le ofreció más dinero del que realmente podía pagar. Le suplicó. Y finalmente, quizás porque vio algo en sus ojos, algo parecido a la desesperación, pero también a la determinación, Rodrigo aceptó. Durante 3 semanas,
Rodrigo le enseñó todo lo que pudo: cómo lanzar las redes, cómo leer las corrientes, cómo identificar dónde estaban los peces. Le enseñó sobre los vientos, sobre las mareas, sobre las señales del cielo que anunciaban tormentas. Pero 3 semanas no eran suficientes para aprender lo que a él le había tomado toda una vida. «Señora Elena», le dijo Rodrigo en su última lección, «hay algo que necesita entender sobre el mar. El mar no perdona los errores. No le importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, rico o pobre. Si cometes un error ahí afuera, el mar te lo cobrará. Y el precio siempre es alto». Elena asintió, pero en el fondo realmente entendía lo que Rodrigo le estaba diciendo. ¿Cómo podía entenderlo alguien que nunca había enfrentado la furia del océano? Ahora, déjame contarte sobre Isla Tiburón. Este lugar va a ser protagonista en nuestra historia, así que necesitas conocerlo. Isla Tiburón es la isla más grande de México. Está ubicada en el Golfo de California, frente a las costas de Sonora. Y en 1916, ese lugar era prácticamente inhabitable. ¿Por qué? Bueno, para empezar, no hay agua dulce, o mejor dicho, hay muy poca y es casi imposible de encontrar. El clima es brutal, con temperaturas que en verano superan los 45 grados centígrados. La isla está llena de escorpiones, serpientes de cascabel y arañas viuda negra. Y para colmo, las corrientes alrededor de la isla son traicioneras, impredecibles, capaces de arrastrar embarcaciones hacia los arrecifes en cuestión de minutos. Los indígenas seris, que vivían en la región, consideraban la isla sagrada pero también peligrosa. Tenían historias sobre espíritus malignos que habitaban ciertas partes de la isla, sobre pescadores que se adentraban demasiado y nunca regresaban. Pero Elena no conocía estas historias, o si las conocía no les prestaba atención. El 15 de abril de 1916, Elena Castillo salió de Hermosillo hacia el puerto de Punta Chueca, un pequeño asentamiento pesquero en la costa. Llevaba consigo todo lo que había preparado. Una embarcación pequeña pero resistente que había pertenecido a su esposo, redes de pesca, algunas provisiones que incluían tortillas secas, frijoles, un poco de carne seca y varios recipientes de agua. También llevaba una manta, algunas herramientas básicas y un cuchillo que había sido de Tomás. Los pescadores en Punta Chueca la miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Una mujer sola, preparándose para salir al mar. Algunos le ofrecieron consejos, otros simplemente negaron con la cabeza y se alejaron. Había un pescador viejo, don Esteban, que se le acercó justo antes de que partiera. «Señora», le dijo con voz grave y seria, «si va a salir ahí afuera, manténgase alejada de Isla Tiburón. Las corrientes cerca de esa isla son asesinas. Han cobrado más vidas de las que puedo contar». Elena le agradeció el consejo y prometió tenerlo en cuenta. Pero en su mente ya estaba pensando en los peces, en el dinero que podría ganar, en cómo finalmente recuperaría su vida. La mañana del 16 de abril, Elena zarpó. Era temprano. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. El mar estaba tranquilo, casi invitándola. Ella remó con determinación, alejándose de la costa, siguiendo las instrucciones que Rodrigo le había dado sobre dónde buscar los cardúmenes de peces. Las primeras horas fueron mágicas, ¿sabes? Elena se sentía libre por primera vez en años. El viento en su cara, el sonido de las olas, la vastedad del océano extendiéndose en todas direcciones. Por un momento olvidó sus preocupaciones, sus miedos, sus dudas. Por un momento entendió por qué Tomás amaba tanto el mar. Lanzó sus redes como Rodrigo le había enseñado. Y para su sorpresa y alegría, cuando las recogió, venían llenas de peces. Corvinas, principalmente, pero también algunos pargos. Era más de lo que había esperado en su primer día. Se rió, sola en su embarcación, sintiendo que quizás, solo quizás,
Todo iba a salir bien, pero entonces el viento cambió. Fue sutil al principio. Una brisa que se volvió un poco más fuerte, las olas que crecieron apenas unos centímetros. Elena no le dio importancia. Estaba tan emocionada con su pesca que no notó las señales. No notó cómo el cielo al oeste comenzaba a oscurecerse. No notó cómo las aves marinas volaban rápidamente hacia la costa. Para cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. El viento golpeó su embarcación con una fuerza que no esperaba. Las olas, que minutos antes apenas la mecían suavemente, ahora se levantaban como montañas de agua. Elena trató de remar hacia la costa, pero no podía ver dónde estaba la costa. No podía ver nada excepto agua, agua por todos lados, y el cielo que se había vuelto gris oscuro, casi negro. La tormenta se desató con una violencia aterradora. La lluvia caía tan fuerte que dolía al golpear su piel. Los truenos retumbaban como cañones. Los relámpagos iluminaban el mundo por fracciones de segundo, mostrándole olas gigantescas que parecían querer tragarla. Elena gritaba, aunque nadie podía escucharla. Remaba con todas sus fuerzas, pero era como tratar de luchar contra un gigante. La embarcación subía y bajaba violentamente. En un momento dado, una ola particularmente grande volcó la embarcación parcialmente y Elena cayó al agua. El terror que sintió en ese momento es indescriptible. El agua fría, la oscuridad, la sensación de que el océano la jalaba hacia abajo. Pero logró aferrarse al costado de la embarcación. Luchó, pateó, gritó y logró subirse de nuevo. No sabe cuánto tiempo duró la tormenta. Podrían haber sido horas, podría haber sido solo media hora. El tiempo pierde significado cuando estás luchando por tu vida. Pero eventualmente, tan repentinamente como comenzó, la tormenta empezó a amainar. Los vientos se calmaron, las olas disminuyeron, la lluvia se convirtió en llovizna y luego se detuvo por completo. Elena estaba empapada, exhausta, temblando de frío y miedo. Pero estaba viva. Su embarcación, milagrosamente, seguía a flote, aunque había perdido uno de los remos y la mitad de sus provisiones se habían caído al mar durante el caos. Y entonces, cuando levantó la mirada, lo vio. Tierra. A la distancia podía ver el contorno de una isla. No sabía qué isla era, pero en ese momento no le importaba. Era tierra firme, un lugar donde podía descansar, recuperarse y luego encontrar la manera de regresar a la costa. Con su remo restante, comenzó a dirigirse hacia la isla. Le tomó más de 2 horas alcanzar la costa, remando lentamente, agotada hasta el límite. Cuando finalmente la embarcación tocó la arena, Elena se bajó y se dejó caer sobre la playa. Se quedó ahí, acostada boca arriba, mirando el cielo que ahora estaba despejado y azul, como si la tormenta nunca hubiera existido. Respiraba pesadamente. Todo su cuerpo le dolía, pero estaba viva, y aquí es donde todo cambia, ¿entiendes? Porque Elena no lo sabía todavía, pero acababa de llegar a Isla Tiburón, la misma isla sobre la que don Esteban le había advertido, la isla de la que debía mantenerse alejada. Cuando Elena finalmente reunió fuerzas para levantarse, lo primero que notó fue el silencio. Era un silencio absoluto, perturbador. No había sonidos de aves, no había nada excepto el susurro de las olas golpeando la playa y el viento soplando suavemente. Miró a su alrededor. La playa era de arena blanca, casi cegadora bajo el sol que ahora brillaba intensamente. Más allá de la playa había rocas, y más allá de las rocas, colinas áridas cubiertas de matorrales espinosos y cactus. Revisó su embarcación. El daño era peor de lo que pensaba. Había una grieta en el casco, no muy grande, pero lo suficiente como para que entrara agua si intentaba navegar de nuevo. Además, como ya mencioné, había perdido un remo y la mayoría de sus provisiones. Le quedaban 2 recipientes de agua, medio llenos.
un poco de carne seca, algunas tortillas que milagrosamente no se habían mojado porque las había guardado en un recipiente sellado, su manta, empapada pero aún utilizable, sus herramientas, el cuchillo y las redes de pesca enredadas pero intactas. «Está bien», se dijo a sí misma en voz alta, como si escuchar su propia voz la tranquilizara. «Está bien. Mañana vendrá alguien. Los pescadores deben saber que hubo una tormenta. Vendrán a buscar sobrevivientes. Solo tengo que esperar un día, quizás 2. Pero mañana no vino nadie, ni pasado mañana, ni la semana siguiente. ¿Quieres saber por qué? Porque cuando la tormenta golpeó, los pescadores de Punta Chueca asumieron que Elena había muerto. Era lo lógico, ¿no? Una mujer inexperta en una embarcación pequeña, atrapada en una tormenta como esa. No había manera de que hubiera sobrevivido. Algunos pescadores salieron a buscar restos, quizás su cuerpo, pero no encontraron nada. El mar se había llevado todo rastro de ella. En Hermosillo, sus hijos recibieron la noticia. Lucía viajó desde Guadalajara. Miguel dejó las minas. Hicieron un funeral sin cuerpo. Lloraron, se culparon a sí mismos por no haberla detenido. Y luego, como hace la gente cuando no hay nada más que hacer, comenzaron a continuar con sus vidas, cargando el peso del luto. Mientras tanto, en Isla Tiburón, Elena seguía esperando. Los primeros días fueron los más difíciles, no físicamente, sino mentalmente. Elena estaba segura de que alguien vendría. Se sentaba en la playa durante horas, mirando el horizonte, esperando ver una embarcación. Cada vez que veía algo en la distancia, aunque fuera solo una ola más grande o un pájaro, su corazón saltaba de esperanza. Pero siempre era una falsa alarma. Racionaba su agua cuidadosamente, unos sorbos por la mañana, unos sorbos por la noche. La carne seca y las tortillas duraron 3 días. Después de eso, no le quedó nada, y entonces el hambre comenzó a hacer efecto. Si nunca has experimentado hambre real, no el tipo de hambre que sientes cuando te saltas una comida, sino hambre de verdad, hambre que hace que tu estómago se retuerza en nudos y que cada pensamiento en tu cabeza sea sobre comida, entonces no puedes entender lo que Elena estaba sintiendo. El 5.º día supo que tenía que hacer algo. No podía simplemente sentarse y esperar. Tenía que encontrar comida. Tenía que encontrar agua dulce. Tenía que sobrevivir. Comenzó a explorar la isla. Y déjame decirte, Isla Tiburón, no es un lugar amigable. El terreno es rocoso, irregular, lleno de plantas con espinas que se enganchan en tu ropa y rasguñan tu piel. El sol es implacable, no hay sombra o muy poca, y el calor, Dios mío, el calor era como estar dentro de un horno. Elena caminaba lentamente, conservando su energía, buscaba cualquier cosa comestible. Vio algunos cactus y recordó que ciertas especies tenían frutos comestibles, las tunas. Pero no sabía cuáles eran seguros y cuáles no. El miedo a envenenarse la paralizaba. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontró algo. Un cactus de nopal con tunas que parecían maduras. Con el cuchillo cortó cuidadosamente una tuna, quitó las espinas como pudo y se la comió. El sabor era dulce, casi demasiado dulce, pero era comida. Lloró de alivio mientras comía, recolectó todas las tunas que pudo cargar y regresó a la playa. Pero sabía que las tunas no serían suficientes. Necesitaba proteína, necesitaba agua. La búsqueda de agua dulce se convirtió en su obsesión. Sabía que no podía beber agua del mar, eso solo empeoraría las cosas. Pero tenía que haber agua en algún lugar de la isla, ¿verdad? Lluvia atrapada en alguna cavidad de roca, un manantial escondido, algo. Durante días buscó. Exploró cada parte de la isla que podía alcanzar y finalmente, el 10.º día, encontró algo. No era un manantial, no era un río,
pero en una grieta profunda entre dos rocas había agua. No mucha, quizás 1 litro o 2, agua de lluvia que se había acumulado ahí. Estaba estancada, con hojas e insectos muertos flotando en ella. Elena miró esa agua sucia y pensó, si bebo esto puedo enfermarme. Pero luego pensó, si no bebo nada, definitivamente voy a morir. Usó su manta como filtro, tratando de quitar lo peor. Luego bebió. Sabía raro. Tenía un gusto a tierra y a podredumbre, pero era agua. Líquido. Vida. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en días. No se enfermó, al menos no gravemente. Tuvo un poco de malestar estomacal, pero nada que no pudiera soportar. Al día siguiente, algo cambió en Elena. Dejó de mirar el horizonte constantemente esperando rescate. Dejó de pensar en términos de cuando me rescaten y comenzó a pensar en términos de cómo voy a sobrevivir. Fue como si un interruptor se activara en su cerebro. El modo supervivencia, el instinto humano más básico, ese que todos tenemos, pero que rara vez necesitamos usar, se activó completamente. Decidió que necesitaba un refugio. Dormir en la playa no era sostenible. Durante el día, el sol era brutal, y durante la noche, aunque hacía menos calor, había otros peligros. Ya había visto escorpiones, varios de ellos escabulléndose entre las rocas. Una picadura podía ser fatal, especialmente aquí, sola, sin ayuda médica. Con las herramientas que tenía y usando ramas secas y su manta, construyó un refugio improvisado entre unas rocas grandes. No era mucho, apenas una estructura que la protegía del sol durante las horas más calurosas y le daba algo de protección durante la noche. Pero era algo. Era suyo. Para la comida comenzó a pescar. Usaba las redes, pero sin embarcación. Tenía que hacerlo desde la orilla. No era fácil. Pasaba horas de pie en el agua, lanzando la red una y otra vez, la mayoría de las veces sin atrapar nada. Pero ocasionalmente conseguía un pez, a veces pequeño, a veces lo suficientemente grande como para alimentarla por un día entero. El problema era cómo cocinar el pescado. No tenía manera de hacer fuego. Había intentado usar el método del arco de fricción que había visto a alguien hacer una vez, pero no funcionaba. La madera estaba demasiado húmeda o no era del tipo correcto, o simplemente ella no sabía lo que estaba haciendo. Así que comía el pescado crudo. Y sí, era tan horrible como suena. La textura, el sabor a mar intenso, casi la hacía vomitar cada vez. Pero se obligaba a comer porque sabía que necesitaba las calorías, las proteínas, la energía. Los días comenzaron a fusionarse. Perdió la cuenta de cuánto tiempo llevaba ahí. 2 semanas, 3, no lo sabía. Había intentado hacer marcas en una roca, una línea por cada día, pero se olvidó de hacerlo algunos días y luego ya no estaba segura. Su cuerpo comenzó a cambiar. Perdió peso, mucho peso. Sus manos, que antes eran suaves, ahora estaban callosas y llenas de cortes y rasguños. Su piel se volvió oscura por el sol, casi cuero. Su cabello, que siempre había mantenido recogido en un moño elegante, ahora estaba enmarañado, lleno de sal y arena. Pero no solo su cuerpo cambiaba, su mente también. Comenzó a hablar sola. Al principio, solo comentarios ocasionales como «Vamos, Elena, puedes hacerlo» o «Mira, otro pez». Pero luego las conversaciones se volvieron más largas, más complejas. Hablaba con Tomás, con sus hijos, con personas que no estaban ahí. «¿Sabes, Tomás?», decía mientras pescaba, «finalmente entiendo por qué amabas tanto el mar. Es hermoso, de una manera aterradora. Me odia, estoy segura de eso, pero aún así es hermoso». A veces, por las noches, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, más estrellas de las que jamás había visto en su vida, lloraba. No de tristeza exactamente, sino de algo más profundo. Una mezcla de soledad, miedo
pero también algo parecido al asombro. Estaba viva cuando no debería estarlo. Estaba sobreviviendo cuando todos, incluida ella misma al principio, pensaban que era imposible. Pero la isla tenía maneras de recordarle constantemente lo cerca que estaba de la muerte. Una noche, aproximadamente un mes después de su llegada, estaba durmiendo en su refugio cuando sintió algo moverse sobre su pierna. Abrió los ojos y en la tenue luz de la luna vio la silueta de un escorpión, grande, caminando lentamente sobre su piel. El pánico la inundó. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se moviera, que se sacudiera, que lo tirara lejos. Pero sabía que si hacía eso, el escorpión la picaría. Así que se quedó completamente quieta, conteniendo la respiración, cada músculo de su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. El escorpión caminó lentamente sobre su pierna, luego sobre su estómago. Podía sentir sus pequeñas patas, podía ver la cola curvada con el aguijón venenoso. Cerró los ojos, rezando a cualquier dios que estuviera escuchando. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, el escorpión se bajó de ella y se alejó entre las rocas. Elena se quedó ahí, temblando, durante el resto de la noche. No pudo volver a dormir. Y al día siguiente, pasó horas haciendo su refugio más seguro, sellando cada grieta, cada espacio donde algo pudiera entrar. Pero los escorpiones no eran el único peligro. Un día, mientras exploraba una parte de la isla que no había visitado antes, casi pisó una serpiente de cascabel. La escuchó justo a tiempo, ese sonido inconfundible, y saltó hacia atrás. La serpiente la miró con sus ojos fríos y sin parpadear, la lengua entrando y saliendo. Luego lentamente se deslizó hacia las rocas y desapareció. Elena se dio cuenta de algo en ese momento. La isla no quería matarla activamente. No era malévola, simplemente era indiferente. Y eso, de alguna manera, era más aterrador. Pasaron más semanas. Elena desarrolló una rutina. Despertaba temprano, antes del amanecer. Iba a revisar su refugio. Luego pasaba las primeras horas del día pescando. Después buscaba tunas o cualquier otra planta comestible que pudiera encontrar. Durante las horas más calurosas del día se escondía en su refugio, descansando, conservando energía, y por la tarde a veces exploraba más de la isla, siempre buscando algo que pudiera ayudarla, alguna señal de vida humana, algo. Nunca encontró nada. La soledad comenzó a pesarle más que el hambre. Los humanos no estamos hechos para estar solos, ¿sabes? Somos criaturas sociales. Necesitamos conexión, conversación, el simple consuelo de estar cerca de otra persona. Y Elena no tenía nada de eso. Comenzó a notar cosas extrañas. A veces veía movimientos con el rabillo del ojo, pero cuando volteaba no había nada. Escuchaba voces en el viento, voces que parecían llamar su nombre. Sabía que no eran reales, que era su mente jugándole trucos, pero eso no hacía que fueran menos inquietantes. Una tarde estaba sentada en la playa mirando el mar, cuando vio algo en el agua. Una figura, una persona, alguien nadando hacia la orilla. Su corazón saltó. Se puso de pie, agitando los brazos, gritando: «¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda!». Corrió hacia el agua, las olas golpeando sus piernas, pero cuando llegó a donde pensó que había visto la figura, no había nadie, nada, solo agua. Se quedó ahí, jadeando, confundida, y luego la terrible verdad la golpeó. Había sido una alucinación. Su mente, desesperada por compañía, había creado algo que no existía. «Me estoy volviendo loca», susurró. «Dios mío, me estoy volviendo loca». Esa noche fue la peor que había pasado en la isla. No por peligro físico, sino por el miedo a lo que le estaba sucediendo a su mente. ¿Qué más vería? ¿Qué más escucharía? ¿Y si un día no podía distinguir entre lo real y lo imaginario?
pero cuando amaneció al día siguiente, algo dentro de ella se endureció. «No», se dijo, «no voy a perder la cabeza. No he sobrevivido todo esto para volverme loca ahora». Decidió que necesitaba mantener su mente activa. Comenzó a cantar canciones que recordaba de su infancia. Recitaba poemas que había aprendido en la escuela hace décadas. Se contaba historias a sí misma, historias sobre su vida, sobre Tomás, sobre sus hijos. Y de alguna manera funcionó. O al menos la ayudó a mantenerse cuerda lo suficiente. Alrededor del día 60, según sus cálculos, que ya no eran muy confiables, algo cambió en su situación de agua. El pequeño depósito de agua de lluvia que había encontrado se secó completamente. No había llovido en semanas, y el agua simplemente se evaporó bajo el sol implacable. El pánico que sintió fue inmediato y abrumador. Podía sobrevivir sin comida por un tiempo. El cuerpo humano es resistente de esa manera. Pero sin agua, tenía días, quizás una semana como máximo. Desesperada comenzó a buscar de nuevo. Exploró partes de la isla que antes había evitado porque parecían demasiado peligrosas, acantilados empinados, áreas llenas de rocas afiladas. Tenía que encontrar agua. Tenía que hacerlo. Y entonces recordó algo que Rodrigo le había mencionado brevemente durante sus lecciones. Los cactus contenían agua. No todos, pero algunos, especialmente los cactus de barril. Si los abría correctamente, podía extraer líquido de ellos. Encontró un cactus de barril, uno grande y viejo. Con su cuchillo, lo que fue increíblemente difícil porque los cactus de barril son duros y están cubiertos de espinas gruesas, logró cortar la parte superior. Dentro, la pulpa era húmeda, casi jugosa. Apretó secciones de la pulpa sobre su boca y efectivamente líquido goteó. No era mucho, y sabía amargo y extraño, pero era líquido, era vida. Desde ese momento, los cactus de barril se convirtieron en su principal fuente de agua. Cada cactus le daba suficiente líquido para sobrevivir 1 o 2 días. El problema era que no había muchos en la isla, y Elena sabía que eventualmente se quedaría sin ellos. Pero sobrevivió. Día tras día, semana tras semana, seguía adelante. Hubo momentos en los que quiso rendirse, momentos en los que el dolor, la soledad, la desesperanza eran demasiado. Se sentaba en la playa, miraba el mar que la había traído a este infierno, y pensaba lo fácil que sería simplemente caminar hacia él, seguir caminando hasta que el agua la cubriera, hasta que todo terminara. Pero cada vez que tenía ese pensamiento, algo la detenía. Tal vez era el recuerdo de Tomás, que la había amado tanto. Tal vez era pensar en sus hijos, que la creían muerta, que habían sufrido su pérdida. O tal vez era algo más simple, más primitivo, el instinto humano de sobrevivir, de aferrarse a la vida sin importar qué. Un día, estaba pescando cuando notó algo diferente en el agua. Había más peces de lo habitual y estaban actuando de manera extraña, moviéndose en patrones erráticos. Levantó la vista hacia el cielo y lo vio. Nubes oscuras acumulándose en el horizonte. Otra tormenta venía. Esta vez, Elena estaba preparada, o al menos tan preparada como podía estar. Aseguró su refugio, colocó todos sus recipientes afuera para recolectar agua de lluvia. Y cuando la tormenta llegó, no con la misma violencia que la primera vez, pero aún así poderosa, se refugió entre las rocas y esperó. La lluvia cayó durante horas, y cuando finalmente paró, Elena tenía agua. Sus recipientes estaban llenos. Incluso había logrado llenar algunas cavidades naturales en las rocas. Por primera vez en semanas no tenía que preocuparse por el agua. Esa noche, Elena se sintió casi feliz. Es extraño cómo las cosas más pequeñas pueden significar tanto cuando estás en una situación extrema. Agua limpia, lluvia fresca, era un lujo inimaginable.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Elena había perdido completamente la cuenta del tiempo. No sabía si había estado en la isla durante 2 meses o 4. Su marcador de días en la roca se había vuelto inútil hace mucho tiempo. Su cuerpo ahora era completamente diferente. Estaba delgada, terriblemente delgada. Podías ver sus huesos a través de la piel. Pero paradójicamente, también era más fuerte de lo que había sido en años. Músculos que nunca supo que tenía se habían desarrollado por la necesidad constante de moverse, trepar, cargar cosas, pescar. Su ropa estaba en harapos. Los zapatos se habían desintegrado hace mucho tiempo. Caminaba descalza, y la planta de sus pies se había vuelto tan gruesa y callosa que podía caminar sobre rocas afiladas sin siquiera sentirlas. Pero lo más extraño era lo que le había sucedido a su mente. Ya no pensaba en el rescate. Ya no fantaseaba con volver a la civilización. De alguna manera, sin darse cuenta de cuándo sucedió, había aceptado que moriría en esta isla, y esa aceptación, en lugar de deprimirla, la liberó de cierta manera. Si iba a morir aquí, entonces viviría cada día que le quedara. Apreciaría las pequeñas cosas, el amanecer pintando el cielo de colores imposibles, el sabor de una tuna especialmente dulce, el sonido de las olas que al principio odiaba, pero que ahora encontraba casi reconfortante. Un día, y ella no sabía exactamente qué día era, pero resultó ser aproximadamente el día 90 de su odisea, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Después de pescar con éxito un pez grande, en lugar de comerlo de inmediato como usualmente hacía, se sentó en la playa y realmente lo miró. Miró sus escamas que brillaban bajo el sol, la forma de su cuerpo, la perfección de su diseño, y luego dijo en voz alta: «Gracias». No sabía exactamente a quién le estaba agradeciendo. ¿Al pez? ¿Al océano? ¿A Dios? ¿Al universo? No importaba. Solo sintió que necesitaba expresar gratitud por este pez que moriría para que ella pudiera vivir un día más. Ese fue el momento en que Elena se dio cuenta de algo profundo. Había cambiado. La mujer que había llegado a esta isla, esa viuda asustada y desesperada de Hermosillo, ya no existía. Había sido forjada de nuevo por el fuego de la supervivencia, transformada en algo diferente, algo más salvaje, pero también, de manera extraña, más en paz consigo misma de lo que había estado en años. Pero el universo, parece ser, tiene un sentido del humor cruel, porque justo cuando Elena había encontrado esta paz extraña, justo cuando había aceptado su destino, todo estaba a punto de cambiar. Era el día 103, según lo que luego descubriría. Elena estaba haciendo su rutina matutina, revisando su refugio, organizando sus pocos objetos. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo, otro día en el paraíso del infierno, y entonces escuchó algo que hizo que su corazón casi se detuviera, una voz humana. Al principio pensó que era otra alucinación. Había tenido suficientes, pero esta vez sonaba diferente, más real, con un eco que venía claramente del mar. Se giró hacia el océano y lo vio. Un barco real, no muy grande, un barco de pesca, pasando a lo que parecía ser 1 kilómetro de la costa de la isla. Elena no pensó, actuó por puro instinto, corrió hacia la playa, agitando los brazos salvajemente, gritando con una voz que no había usado a todo volumen en meses. «Aquí, estoy aquí, ayuda, por favor, ayúdenme». Pero el barco seguía alejándose, o no la habían visto o no la habían escuchado. El pánico la agarró. Después de todo este tiempo, finalmente había una posibilidad de rescate y se estaba escabullendo. Corrió hacia su refugio, agarró su manta, esa manta que había sido su compañera durante toda esta pesadilla. Volvió corriendo a la playa y usando palos que tenía guardados, improvisó rápidamente un asta.
Ató la manta a los palos y comenzó a agitarla como una bandera, un enorme banner que se movía con el viento, y gritó, gritó hasta que su garganta estuvo en carne viva, hasta que no pudo gritar más. El barco se detuvo. Elena sintió que sus piernas se debilitaban. ¿La habían visto o era solo coincidencia? El barco giró. Comenzó a navegar hacia la isla. La habían visto. Por primera vez en más de 3 meses, Elena cayó de rodillas y lloró. No de tristeza, no de alivio todavía, sino de pura emoción abrumadora. Iba a ser rescatada. Después de todo, iba a vivir. El barco se acercó lo más que pudo a la playa poco profunda, y luego 3 hombres bajaron en un bote más pequeño. Mientras remaban hacia la orilla, Elena podía ver sus caras, podía ver la expresión de shock y horror en ellas mientras la miraban, y no podía culparlos. Sabía cómo debía verse, más esqueleto que persona, su piel quemada casi negra por el sol, su cabello salvaje, su ropa en harapos, cubierta de cicatrices y rasguños. El primer hombre en llegar a la playa, un pescador de unos 40 años con una barba gruesa, se detuvo a unos metros de ella como si tuviera miedo de acercarse. «Dios mío», susurró, ¿Eres real? ¿Eres humana?» Elena trató de hablar, pero su voz salió ronca, apenas más que un susurro. Soy Elena Castillo, de Hermosillo. Por favor, ayúdenme». El pescador se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje que podría asustarse en cualquier momento. Cuando finalmente la alcanzó, Elena se derrumbó en sus brazos, todas sus fuerzas abandonándola de repente. Los siguientes momentos fueron borrosos. Recuerda que la llevaron al bote, luego al barco. Recuerda el tacto de madera sólida bajo ella, tan diferente de la roca y arena a las que se había acostumbrado. Recuerda que le dieron agua dulce y limpia, y casi vomita porque su estómago no estaba acostumbrado. Los pescadores le hacían preguntas, pero Elena apenas podía procesar lo que decían. Uno de ellos, el que parecía ser el capitán, dijo algo que la hizo enfocarse. «Espera, ¿dijiste Elena Castillo, de Hermosillo?» Ella asintió débilmente. «Pero eso es imposible. Elena Castillo murió hace meses. Hubo una tormenta, su embarcación desapareció, hubo un funeral». «No, no morí», susurró Elena. «Estuve en la isla mucho tiempo. No sé cuánto». El capitán miró a sus compañeros con una expresión de incredulidad total. «Es un fantasma», dijo uno de ellos. «Tiene que ser un fantasma». «No soy un fantasma», insistió Elena con más fuerza de la que sabía que tenía. «Estoy viva, estoy aquí, estoy real». Le dieron comida, pero solo un poco, porque el capitán, que tenía algo de experiencia médica básica, sabía que darle demasiado rápido podía matarla después de tanto tiempo de desnutrición. Le dieron más agua y la envolvieron en mantas, aunque Elena insistía en que no tenía frío. El viaje de regreso a Punta Chueca tomó varias horas. Durante ese tiempo, Elena se sentó en la cubierta, mirando hacia atrás a Isla Tiburón, que se hacía más pequeña en la distancia. Esa isla que había sido su prisión, su tortura, pero también, de manera extraña, su salvadora. La isla que le había mostrado de qué estaba hecha, lo que podía soportar, lo que podía sobrevivir, y algo dentro de ella, algo pequeño y extraño, sintió casi como pérdida al verla desaparecer. Cuando llegaron a Punta Chueca, había una multitud esperando en el muelle. La noticia se había extendido rápidamente por radio. La mujer muerta que había vuelto de la tumba, la viuda que sobrevivió lo imposible. Bajaron a Elena del barco, ahora envuelta en mantas y apenas capaz de caminar. La multitud se separó, silenciosa, mirándola con una mezcla de asombro y miedo. Algunos hacían la señal de la cruz, creyendo genuinamente que era un fantasma o algún tipo de aparición.
y entonces Elena escuchó un grito que la hizo detenerse en seco. ¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Mamá! Era Miguel, su hijo Miguel, que se suponía que estaba en las minas de Cananea, que estaba aquí, empujando a través de la multitud, con lágrimas corriendo por su cara. Corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo que casi la derriba. Lloraba inconsolablemente, diciendo su nombre una y otra vez. Mamá, 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 pensé que estabas muerta. Todos pensamos que estabas muerta. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Elena lo abrazó, y por primera vez en 103 días se permitió realmente llorar. No solo lágrimas, sino sollozos profundos y desgarradores que venían desde lo más profundo de su ser. Todo el dolor, todo el miedo, toda la soledad que había reprimido para poder sobrevivir, salió de repente. La llevaron a la clínica local, que era más bien una pequeña enfermería dirigida por una enfermera llamada Herminia. La examinaron lo mejor que pudieron. Estaba severamente desnutrida, deshidratada a pesar del agua que había encontrado. Su piel estaba dañada por el sol, tenía infecciones en varios cortes y rasguños, pero milagrosamente no tenía nada que pusiera su vida en peligro inmediato. Su cuerpo, de alguna manera, había sobrevivido la prueba. Miguel se quedó con ella toda la noche. Le contó todo lo que había pasado. Cómo, cuando se enteró de su desaparición, dejó todo y vino. Cómo habían buscado durante días. Cómo tuvieron el funeral. Cómo Lucía, su hermana, se había derrumbado durante el servicio, culpándose por no haber venido a visitarla más seguido. Lucía está en camino, dijo Miguel. Le mandé un telegrama en cuanto me enteré. Debería estar aquí mañana. Elena apenas podía procesar todo esto. Su mente todavía estaba parcialmente en la isla, todavía en modo supervivencia. Era como si parte de ella no pudiera creer completamente que estaba de vuelta, que estaba a salvo. Al día siguiente, Lucía llegó. Cuando vio a su madre viva, cuando la tocó y se dio cuenta de que era real, se desmayó. Literalmente se desmayó de la impresión. Tuvieron que reanimarla, y cuando volvió en sí, se aferró a Elena y no la soltó durante horas. Los días siguientes fueron una locura. Los periodistas querían entrevistarla. Todos en Sonora, y luego más allá, querían escuchar la historia de la viuda que sobrevivió más de 100 días en Isla Tiburón. Era un milagro, decían. Una historia de resistencia humana increíble. Elena contó su historia una y otra vez. Los primeros días en la isla, cómo encontró comida, cómo sobrevivió a los escorpiones y serpientes, cómo casi pierde la cordura, cómo finalmente fue rescatada. Los periodistas la llamaban heroína. La gente la miraba con admiración, pero Elena no se sentía como una heroína, se sentía extraña, desconectada, como si una parte de ella todavía estuviera en esa isla. Después de 2 semanas en Punta Chueca, donde se estaba recuperando lentamente, Elena y sus hijos decidieron regresar a Hermosillo. Miguel había arreglado todo, habían preparado la casa, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. El viaje de vuelta fue surrealista. Ver edificios de nuevo, personas, calles, ruido, civilización, era abrumador. Elena se encontró añorando el silencio de la isla, la simplicidad. Cuando llegaron a Hermosillo, hubo una recepción de bienvenida. El alcalde estaba ahí. Hubo discursos sobre su coraje y valentía, le dieron una pequeña cantidad de dinero recaudado por la comunidad, la trataban como una celebridad, y durante todo esto, Elena sonreía y asentía y decía las cosas correctas, pero por dentro se sentía vacía. Los primeros días en casa fueron los más difíciles. Elena no podía dormir en una cama real. Era demasiado suave, demasiado cómoda. Terminaba durmiendo en el suelo.
No podía comer comidas normales sin sentirse enferma. Su cuerpo había olvidado cómo procesar comida cocinada, especias, variedad, y por la noche tenía pesadillas. No sobre la isla, curiosamente. Tenía pesadillas sobre estar atrapada en habitaciones pequeñas, sobre multitudes aplastándola, sobre ruidos fuertes que no podía identificar. Lucía y Miguel estaban preocupados. Habían esperado que su madre se recuperara rápidamente una vez que estuviera de vuelta en casa, rodeada de comodidad y amor. Pero no parecía estar mejorando. Si acaso, parecía estar empeorando. Elena intentaba explicarlo, pero no tenía las palabras. ¿Cómo podía hacer entender a alguien que nunca había pasado por algo así? ¿Cómo podía explicar que en la isla, aunque estaba sola y en peligro constante, al menos sabía quién era, sabía cuál era su propósito: sobrevivir? Era simple, claro, puro. Pero aquí, en la civilización, con todas sus complejidades y expectativas, estaba perdida. La gente la trataba como si fuera frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. La miraban con lástima o admiración, pero nunca solo la veían como Elena. Siempre era la mujer que sobrevivió la isla, la viuda milagrosa. Y luego estaba el dinero. ¡Ah! El dinero. Aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque recuerdan, Elena había salido al mar en primer lugar porque necesitaba dinero desesperadamente, ¿verdad? Había vendido todo, había arriesgado su vida, todo para no tener que depender de la caridad. Bueno, después de su rescate y de que su historia se volviera famosa, la gente comenzó a enviar dinero. Pequeñas donaciones al principio, 10 pesos aquí, 20 allá. Pero luego las cantidades crecieron. Un empresario rico de Ciudad de México envió 1,000 pesos. Una organización benéfica envió más. En total, en las primeras 3 semanas después de su rescate, Elena recibió más de 5,000 pesos. En 1916, eso era una fortuna. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era suficiente para vivir cómodamente durante años. Sus hijos estaban eufóricos. «Mamá», dijo Miguel, «nunca tendrás que preocuparte por dinero de nuevo. Puedes descansar, puedes tener paz finalmente». Y Elena debería haber estado feliz, ¿verdad? Debería haber estado extasiada. Había logrado lo que se propuso hacer, había asegurado su futuro económico, solo que de una manera que nunca esperó. Pero no estaba feliz. Y no entendía por qué. Las semanas se convirtieron en un mes. Elena seguía en Hermosillo, seguía siendo el centro de atención. Más periodistas venían. Alguien habló de escribir un libro sobre su experiencia. Un fotógrafo de la Ciudad de México vino a tomar fotos de ella para una revista nacional. Y fue durante esta sesión de fotos que algo dentro de Elena finalmente se rompió. El fotógrafo quería ponerla en poses específicas. «Mire hacia el horizonte, señora Castillo, como si estuviera buscando rescate. Ahora parezca fuerte pero vulnerable. Perfecto. Ahora una más, mirando triste». Era como si fuera un objeto, una curiosidad, un espectáculo. No una persona, sino una historia para ser empaquetada y vendida. Esa noche, Elena se sentó sola en su habitación, mirando todo el dinero que había recibido, contado y guardado cuidadosamente en una caja. Y pensó en la isla, pensó en los días interminables de soledad y lucha, pensó en el momento en que aceptó que moriría allí y la extraña paz que esa aceptación le trajo, y se dio cuenta de algo horrible. En la isla había sido más libre que lo que era ahora. Los siguientes días, Elena se volvió retraída, callada. Apenas hablaba con sus hijos. Pasaba horas sola, mirando por la ventana. Lucía y Miguel estaban cada vez más preocupados. Consultaron con Herminia, la enfermera que había cuidado de Elena en Punta Chueca. Herminia vino a Hermosillo para examinarla de nuevo. Después del examen, Herminia habló con Lucía y Miguel en privado. Su madre no está enferma físicamente.
explicó. Bueno, todavía se está recuperando de la desnutrición y la exposición, pero eso mejorará con el tiempo. El problema es, no sé cómo decir esto, es su espíritu. Algo en su espíritu está roto, o tal vez no roto, sino cambiado. La isla le hizo algo profundo que no podemos ver. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Lucía, lágrimas en sus ojos. Herminia negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Quizás solo tiempo. Quizás necesita encontrar una manera de reconciliar quién era antes con quién es ahora. Pero eso es algo que solo ella puede hacer. 2 días después, algo sucedió que nadie esperaba. Elena desapareció. Era temprano en la mañana. Lucía fue a revisar a su madre y la habitación estaba vacía. La cama no se había usado. Y cuando revisaron, algo más faltaba. Parte del dinero que Elena había recibido. Miguel y Lucía entraron en pánico. ¿Dónde había ido? ¿Por qué se había ido? ¿Estaba bien? Reportaron su desaparición a las autoridades. Organizaron búsquedas y después de 2 días angustiosos, finalmente recibieron noticias. Elena estaba en Punta Chueca. Había tomado un autobús, luego un carruaje, viajando toda la noche, y cuando llegó allí, contrató a un pescador, el mismo capitán que la había rescatado, de hecho, para que la llevara a algún lugar. ¿Adivinas dónde? De vuelta a Isla Tiburón. Miguel y Lucía no podían creerlo cuando se enteraron. Viajaron inmediatamente a Punta Chueca y cuando llegaron, encontraron a su madre en el muelle, preparándose para partir de nuevo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Miguel. «¿Te has vuelto loca?». Elena se giró hacia sus hijos y por primera vez en semanas había algo en sus ojos. Vida, determinación. «No estoy loca», dijo con calma. «Por primera vez en mucho tiempo sé exactamente lo que estoy haciendo». «Pero casi mueres en esa isla». Lucía estaba llorando. «¿Por qué querrías volver?». Elena respiró profundamente. «Porque necesito cerrar ese capítulo apropiadamente. Necesito volver no como una víctima siendo arrojada por una tormenta, sino por mi propia elección. Necesito pararme en esa playa una vez más, no con miedo, sino con, no sé, respeto tal vez. Gratitud, gratitud», Miguel repitió incrédulo. «¿Gratitud por casi matarte?». «Gratitud por mostrarme quién realmente soy», respondió Elena. «Por mostrarme que soy más fuerte de lo que jamás pensé. Esa isla tomó todo de mí, pero también me dio algo de vuelta. Me dio a mí misma». Odys, sus hijos trataron de razonar con ella, de convencerla de que no lo hiciera, pero Elena era inflexible. Iba a volver a la isla, con o sin su bendición. Finalmente Miguel y Lucía se dieron cuenta de que no podían detenerla. «Entonces iremos contigo», dijo Miguel. «No». La voz de Elena era firme. «Esto es algo que tengo que hacer sola, pero prometo que volveré. Solo será un día. Déjenme hacer esto». Después de mucha discusión, y solo porque el capitán del barco prometió quedarse en el barco cerca de la costa y asegurarse de que Elena estuviera bien, finalmente accedieron. Al día siguiente, Elena regresó a Isla Tiburón. El viaje en barco fue corto, pero intenso. Con cada ola que los acercaba más, el corazón de Elena latía más fuerte. Cuando la isla finalmente apareció en la vista, se quedó sin aliento. Se veía diferente de como la recordaba. Más pequeña, menos aterradora. Pero también hermosa de una manera que no había apreciado antes. Desembarcaron en la misma playa donde había sido rescatada. Elena bajó del bote y sus pies tocaron la arena. Y algo dentro de ella se asentó. «Volveré en 5 horas», dijo el capitán, mirándola con preocupación. «Por favor, señora, tenga cuidado». Elena asintió y comenzó a caminar hacia el interior de la isla. Encontró su viejo refugio, o lo que quedaba de él. Las ramas se habían caído, la manta ya no estaba.
Pero las rocas todavía estaban ahí, marcadas con sus rasguños y marcas. Caminó hacia el lugar donde solía pescar, visitó el cactus de barril que la había salvado, ahora parcialmente destruido por su propia mano. Subió a un punto alto y miró hacia el océano, viendo kilómetros y kilómetros de agua azul brillante extendiéndose hasta el horizonte. Y entonces hizo algo que necesitaba hacer. Se sentó en la playa, en el mismo lugar donde había esperado rescate durante tantos días, y habló. Habló en voz alta. No le importaba si alguien podía escucharla o no. Habló con la isla, con el océano, con el universo. Gracias, dijo. Sé que suena loco, agradecer a un lugar que casi me mata, pero necesito decirlo. Gracias por mostrarme que podía sobrevivir. Gracias por las lecciones, por difíciles que fueran. Gracias por romperme y luego darme la oportunidad de reconstruirme más fuerte. Hizo una pausa, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y te prometo algo. No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad de vida que me diste. No voy a vivir con miedo. No voy a ser solo la mujer que sobrevivió. Voy a ser Elena, solo Elena, y voy a vivir cada día como si fuera valioso, porque ahora sé, realmente sé, lo precioso que es cada día. Se quedó en la isla durante 4 horas, caminando, recordando, llorando, riendo. Fue un proceso de sanación extraño y personal que no podría haberle explicado a nadie. Cuando finalmente regresó a la playa donde el capitán estaba esperando, se veía diferente. No físicamente, sino en la forma en que sostenía su cuerpo, en la expresión de su cara. Había una paz en ella, que no había estado ahí antes. El viaje de regreso a Punta Chueca fue silencioso. El capitán no hizo preguntas, y Elena estaba agradecida por eso. Cuando llegaron al muelle, Miguel y Lucía estaban esperando, obviamente ansiosos. Corrieron hacia ella en el momento en que bajó del barco. ¿Estás bien?, preguntaron casi al unísono. Elena sonrió, una sonrisa real, genuina, la primera en semanas. Sí, dijo, estoy bien, realmente bien. De vuelta en Hermosillo, algo había cambiado. Elena todavía tenía momentos difíciles, todavía luchaba con el ajuste de vuelta a la vida normal, pero ahora tenía una claridad de propósito. Decidió qué hacer con el dinero que había recibido. Parte de él lo guardó para su propia seguridad, claro, pero la mayor parte la usó para algo más. Abrió una pequeña escuela en Hermosillo específicamente para enseñar habilidades de supervivencia y autosuficiencia a mujeres que habían perdido a sus esposos o que se encontraban solas por cualquier razón. No quiero que ninguna mujer se sienta tan desesperada como yo me sentí, explicó. No quiero que nadie sienta que su única opción es arriesgar su vida de la manera en que yo lo hice. La escuela empezó pequeña, solo con unas pocas estudiantes, pero creció. Elena enseñaba lo que había aprendido, no solo sobre supervivencia física, sino sobre resistencia mental, sobre encontrar fuerza interior, sobre no rendirse incluso cuando todo parece imposible. Y curiosamente, a través de enseñar a otros, Elena finalmente encontró su propia sanación completa. Cada mujer a la que ayudaba, cada historia de éxito, le recordaba por qué había sobrevivido. Le daba propósito más allá de simplemente ser una superviviente. Los años pasaron. La historia de Elena Castillo se convirtió en leyenda en Sonora. Los detalles se exageraron en algunos retellings, se minimizaron en otros, pero la esencia siempre permaneció. La viuda que sobrevivió 107 días en Isla Tiburón. Pero aquí está la cosa. Y este es el punto crucial de toda esta historia, la parte que casi lo arruina todo, como dice el título. Porque verás, hay algo que no te he contado todavía. Algo que Elena descubrió años después de su rescate, algo que hizo que reconsiderara
todo lo que pensaba que sabía sobre su tiempo en la isla. Estamos ahora en 1920, 4 años después de su rescate. Elena tiene 47 años y está dirigiendo su escuela exitosamente. Un día, un antropólogo de la Ciudad de México llega a Hermosillo. Está estudiando la cultura seri y las historias de Isla Tiburón. Conoce a Elena, por supuesto. Todo el mundo en Sonora sabe quién es ella. Y le cuenta algo que la deja completamente atónita. «Señora Castillo», dice el antropólogo, «he hablado extensamente con los ancianos seri y me han contado algo fascinante. Durante el tiempo que usted estuvo en Isla Tiburón, hubo pescadores seri que la vieron, en múltiples ocasiones». Elena se queda paralizada. «¿Qué? Eso es imposible. Nunca vi a nadie. Estuve completamente sola». «Los vio», continúa el antropólogo. «La vieron desde la distancia, la observaron, sabían que estaba allí. Incluso discutieron qué hacer al respecto». Elena no puede respirar. Y no hicieron nada. ¿Me dejaron allí para morir? No exactamente. El antropólogo parece incómodo. Verá, en la cultura seri, Isla Tiburón tiene un significado espiritual profundo. Creen que si alguien llega a la isla por accidente o destino, es porque los espíritus han decidido probarlos. Interferir con esa prueba sería interferir con el plan de los espíritus. Además, hace una pausa. Pensaron que era una prueba que usted había elegido para sí misma, una especie de Vision Quest. ¿Vision Quest? Elena casi grita. Estaba muriendo de hambre, estaba desesperada. Ellos no sabían eso, explica el antropólogo. Desde la distancia vieron a una mujer sola en la isla, sobreviviendo, adaptándose, volviéndose más fuerte. Pensaron que era intencional. De hecho, los ancianos ahora la consideran una especie de figura sagrada. Dicen que completó una prueba que pocos hombres podrían completar. Elena no sabe cómo sentirse acerca de esta información. ¿Debería estar furiosa? La podrían haber rescatado mucho antes. Le podrían haber dado comida, agua, ayuda. No tenía que sufrir durante 107 días, pero mientras más lo piensa, más complejo se vuelve. Porque si la hubieran rescatado temprano, digamos después de una semana o dos, habría tenido la misma transformación. Habría aprendido las mismas lecciones. Habría encontrado la misma fuerza. Esta revelación podría haber arruinado todo. Podría haberla llenado de amargura y resentimiento. Podría haberle quitado el significado que le había dado a su experiencia. Y por un tiempo, lo hace. Elena pasa semanas luchando con esta nueva información. Se siente enojada, traicionada, confundida. Pero luego, lentamente, llega a una comprensión diferente. «No importa», le dice a sus hijos una noche. «No importa que pudieran haberme rescatado antes. Lo que importa es lo que experimenté, lo que aprendí, en quién me convertí. Nadie puede quitarme eso. Las intenciones de los seri, sus creencias, son suyas. Mi experiencia es mía. Es una elección consciente de no dejar que esta revelación la destruya, de mantener el poder sobre su propia narrativa. Y esa tal vez es la lección más grande de todas». Elena Castillo vivió hasta 1954, muriendo pacíficamente a la edad de 81 años. Su escuela continuó operando mucho después de su muerte, ayudando a cientos de mujeres a lo largo de los años. En sus últimos días, sus nietos le preguntaron si alguna vez lamentó haber salido al mar ese día en 1916, la decisión que llevó a toda su odisea. Su respuesta fue simple: no, ni un solo día. Porque ese viaje, por terrible que fue, me mostró quién realmente era, y eso es un regalo que pocas personas reciben. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Elena Castillo? ¿Cuál es la lección aquí? Creo que hay varias, pero déjame compartir la que más me impacta.
A veces, las cosas más difíciles que enfrentamos en la vida, las experiencias que nos rompen y nos hacen cuestionarlo todo, son exactamente lo que necesitamos para descubrir nuestra verdadera fuerza. No las elegimos, la mayoría de las veces no las queremos, pero cuando llegan tenemos una opción. Podemos dejarnos definir por ellas como víctimas o podemos usarlas como catalizadores para nuestra propia transformación. Elena no eligió quedarse varada en esa isla. Fue un accidente, un desastre, una tragedia, pero eligió cómo responder, eligió luchar, eligió adaptarse, eligió sobrevivir y luego, lo más importante, eligió qué significado darle a esa experiencia. Incluso cuando descubrió que podría haber sido rescatada mucho antes, eligió no dejar que eso arruinara la narrativa que había construido. Eligió mantener el poder sobre su propia historia. Y ese es el verdadero acto de supervivencia, ¿no crees? No solo sobrevivir físicamente, sino sobrevivir emocionalmente, psicológicamente. Encontrar significado en el sufrimiento, no porque el sufrimiento sea bueno o deseable, sino porque cuando es inevitable, podríamos al menos extraer algo valioso de él. Elena también nos enseña sobre la resiliencia, sobre cómo los seres humanos somos increíblemente adaptables cuando tenemos que serlo. Pensamos que conocemos nuestros límites, pero a menudo esos límites son solo ilusiones. Somos capaces de mucho más de lo que creemos, pero tal vez la lección más profunda es esta. La vida rara vez es la historia lineal que esperamos. Habrá tormentas, habrá islas desiertas, habrá momentos en los que pensamos que no podemos continuar. Y luego habrá rescate, solo para descubrir que el regreso a la normalidad viene con sus propios desafíos. Y a veces descubriremos cosas que hacen que reconsideremos todo lo que pensábamos que sabíamos. La vida es complicada, caótica, a veces cruel, pero también es nuestra historia para contar, nuestro significado para crear, nuestra fuerza para descubrir. Elena Castillo pasó 107 días en Isla Tiburón, pero en cierto sentido pasó el resto de su vida en esa isla también, llevándola consigo, las lecciones que aprendió, la persona en la que se convirtió, no como un peso, sino como un recordatorio constante de su propia capacidad para resistir, adaptarse y trascender. Y creo que eso es algo que todos podemos llevar con nosotros, sin importar cuál sea nuestra isla particular, sea cual sea la tormenta que nos arrastró hasta allí, sea cual sea el tiempo que tengamos que pasar antes de encontrar nuestro camino de regreso, porque todos tenemos nuestras islas desiertas, ¿verdad? Quizás no son literales, físicas, quizás son periodos de soledad, de pérdida, de lucha, momentos en los que nos sentimos completamente solos, sin recursos, sin esperanza, momentos en los que no sabemos si sobreviviremos. Pero si Elena pudo sobrevivir 107 días en Isla Tiburón con nada más que su ingenio y su voluntad de vivir, ¿qué es posible para nosotros? ¿Qué islas podemos sobrevivir? ¿Qué tormentas podemos resistir? La respuesta, creo, es más de lo que pensamos, mucho más. Y cuando lleguemos al otro lado, cuando finalmente seamos rescatados de nuestra isla particular, ya sea por otros o por nosotros mismos, la pregunta no será solo ¿sobreviví? La pregunta será ¿quién me convertí a través de esta experiencia? ¿Qué aprendí? ¿Cómo puedo usar esto para vivir con más propósito, más fuerza, más compasión? Porque esa es la diferencia entre simplemente sobrevivir y realmente vivir. Sobrevivir es solo pasar el día, hacer lo mínimo para continuar. Vivir es encontrar significado, propósito, incluso en los lugares más oscuros y desolados de nuestra experiencia. Elena Castillo
no solo sobrevivió Isla Tiburón, la transformó y fue transformada por ella. Y en ese proceso se convirtió en algo más que una víctima de circunstancias. Se convirtió en un testimonio de la capacidad humana para la resistencia, la adaptación y, en última instancia, la trascendencia. Esa es su historia, esa es su leyenda. Y ese es su regalo para todos nosotros que escuchamos. La prueba de que no importa cuán imposible parezca nuestra situación, no importa cuán solas nos sintamos, no importa cuán cerca estemos del borde, hay una fuerza dentro de nosotros que es más grande de lo que jamás imaginamos. Solo tenemos que encontrarla. Y a veces, tristemente, las islas desiertas de nuestra vida son exactamente donde la encontramos. Si llegaste hasta aquí y te gustó esta historia, tengo la certeza de que la próxima te va a gustar aún más. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora, porque esta otra historia podría ser aún más impactante. Nos vemos allá.